Vamos a la palabra de Dios, hermanos y hermanas. Filipenses es una carta del apóstol Pablo, ¿verdad? Filipenses viene de Filipos, ¿verdad? Perdón. Filipos, una colonia romana donde Pablo estableció el evangelio, una iglesia allí. Vamos a ver en el capítulo 3, por favor, de Filipenses. Filipenses capítulo 3. Vamos a leer desde el 7 hasta el 9. Filipenses, ahí está, mira, ahora lo tenemos en la pantalla. Cuando las finanzas se desmoronan, cuando el dinero, cuando lo material quiebra, Dios ya dijo en el versículo, me parece que de ayer o de antier, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El Señor, el deseo de Dios es que tengamos salud espiritual, salud física, salud emocional, salud familiar y también salud material, es decir, financieramente bien. Ese es el deseo de Dios. Sin embargo, estamos en un gran conflicto entre el bien y el mal, y también el gran conflicto toca lo material. Dios no es ajeno a las necesidades materiales de sus hijos. Ya en el Sermón del Monte, nuestro Señor Jesucristo dijo que Él alimenta a las aves, Él está al pendiente aún de un gorrioncillo que cae. Él está al pendiente de nuestras necesidades, hermanos. Pero tenemos un problema. Hay un problema aquí, que el mundo, este planeta, está en guerra entre el bien y el mal. Y tú y yo somos el centro de esta batalla. Tengo una frase por allí que la he mencionado varias veces. Yo la acuñé, ¿verdad? No sé si esté por ahí o lo tomé de algún lugar, pero no creo. Pero yo recuerdo y dije así alguna vez, y he dicho: todos los seres humanos, lo sepan o no, lo crean o no, están inmersos, o sea, metidos en un gran conflicto entre el bien y el mal. Todos somos el centro de ataques entre dos bandos. Así que por eso hay problemas en la familia. Por eso es difícil buscar a Dios y aceptarlo y ser fiel, porque estamos metidos en medio de una guerra entre dos bandos, el bien y el mal, Satanás y sus ángeles, sus demonios, Cristo y sus ángeles. Y en lo material no es ajeno, lo material no es ajeno a esta guerra. Bueno, con esto en mente vamos a ver un aspecto de la vida del apóstol Pablo que no es muy mencionada, que no, inclusive, pues los evangelios no hablan del apóstol Pablo, porque todavía no aparece en la escena hasta después del derramamiento del Espíritu Santo, de la predicación del evangelio con poder, que aparece en la escena Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, arrastrando a hombres y mujeres, miembros, seguidores de Jesús, arrastrándolos a la cárcel y a la muerte. Llegó el momento cumbre en la vida de este joven fariseo. Así fue criado a los pies de Gamaliel. Dice: en cuanto a la ley judía, irreprensible. En cuanto a los requerimientos que pedía su religión, era sin tacha. Joven, educado, inteligente, que hablaba varios idiomas. No, era una monedita de, ¿cómo le dicen? Un estuche de monerías, ¿verdad? Un estuche de monerías, porque tenía muchos talentos, joven, y había graduado con honores en la universidad, criado a los pies de un gran erudito, Gamaliel, ciudadano romano, ciudadano judío, hebreo de hebreos. O sea, el momento cumbre
comenzó para él cuando participó en el apedreamiento de Esteban. Dice la Biblia en el libro de Hechos que a los pies de un joven llamado Saulo pusieron las ropas de los que se quitaron el manto, que los judíos ya ve que usaban aparte de la túnica un manto. Pues se quitaron el manto, pusieron a los pies de Saulo y mataron a pedradas al primer mártir de la fe cristiana, al primer mártir, Esteban. A partir de ahí dice la Biblia que se desató una persecución contra la iglesia liderada por este joven fariseo, Saulo de Tarso. Pero el libro de Hechos narra que cuando él iba con cartas de los principales sacerdotes, eso está en Hechos 9 y se repite contando él su experiencia dramática, decisiva y que cambió para siempre su vida. Jesús se encontró con él en el camino a Damasco cuando llevaba autorización, cuando llevaba cartas para destruir a la naciente iglesia. No solo en Jerusalén ya había asolado a la iglesia, no solo en Jerusalén había llevado a muchos a la muerte y la tortura, al martirio, sino que ahora se extendió hacia Damasco. Pero en el camino a Damasco, dice la Biblia, repentinamente le rodeó la luz del cielo. Cuando él participó en el apedreamiento de Esteban, lo promovieron pasando por encima de las leyes. Ustedes saben, hermanos, que cuando en términos sociales y políticos se quiere algo para alguien y conviene a los intereses de los que gobiernan, pues no importa que se pase por las leyes. Pero Saulo de Tarso fue elevado a la categoría de miembro del Sanedrín. En otras palabras, vamos a pensar en términos actuales que lo pusieron al mismo tiempo estos tres cargos: senador, diputado federal y miembro del gabinete. O sea, equivalente a esos tres cargos juntos es lo que le dieron a este joven Saulo de Tarso, porque dijeron, este va a ser el campeón del judaísmo para destruir a la naciente secta de los que creen en ese impostor llamado Jesucristo, que en vez de estar vivo, está muerto. Y Saulo lideraba eso. Pero en el camino a Damasco, dice la Biblia, repentinamente le rodeó la luz del cielo. ¿Y qué sucedió? El orgulloso fariseo, recién nombrado para ser miembro del concilio de la nación, que representaba el poder legislativo, ejecutivo y en cierta manera judicial, aunque los romanos tenían la palabra en el poder ejecutivo y judicial, pero en legislativo tenían las leyes, o sea, tenían el poder los miembros del Sanedrín, compuesto de más de 70 miembros. Y este joven, la ley decía, nada más para que tengan una idea, la ley decía que el elegido para miembro del Sanedrín tenía que ser un anciano maestro, rabí, que ya tuviera en su barba tuviera canas, pero por ahora esas cosas no valieron. Así que Saulo estaba proyectado para ser el campeón del judaísmo, pero Dios tenía otros planes. Y entonces no vamos a detenernos mucho en la historia de cómo fue, pero Dios lo encontró en el camino a Damasco, lo derribó de su caballo y entonces quedó ciego y finalmente en Damasco entró, pero no como perseguidor, entró de la mano de alguien porque estaba ciego. La luz del resplandor de la gloria de Dios lo dejó ciego por 3 días. Al tercer día en Damasco se le aparece un ángel del Señor a Ananías, uno de los discípulos fieles de Dios y de los dirigentes de la naciente iglesia de Damasco, y le dice el Señor, ve a la calle que se llama derecha, ahí vas a encontrar a uno llamado Saulo. Y hermanos, dice, Señor, ¿Saulo de Tarso? Sí.
Ese es el matón, es el asesino, es el sicario de los judíos. Dice, no, ve, porque instrumento escogido me es este. Y ahí empezó la carrera de Saulo de Tarso, que después llegó a ser conocido como el amado apóstol Pablo. Y escribiendo a los filipenses, hermanos, miren lo que dice Filipenses 3:7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Y qué más? Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor. Por amor a Él lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hasta ahí dijimos que íbamos a leer. Ahora escuchen y analicemos bien, especialmente el último versículo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Cuando Él se convierte al cristianismo, hermanos, yo prediqué una vez una serie de sermones sobre la conversión de Saulo de Tarso y todo esto que conlleva, ¿no? Creo que fue una serie de 4 o 5 sermones. Y yo recuerdo que hasta dije, hermanos, ¿cómo serían los titulares en Jerusalén si hubiera habido periódicos como ahora? Y las redes sociales hubieran estallado. ¿Por qué? Dicen, el más prominente fariseo se volvió loco. O otra, renuncia a toda su fortuna y toda su fama y toda su posición y se vuelve fanático. El gran Saulo de Tarso ahora se convierte en un aborrecido cristiano, porque eran aborrecidos los cristianos. ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia? Y yo me puse a reflexionar en base a la historia del primer siglo. ¿Qué cosas? Cuando dice ahí cuántas cosas eran para mí ganancia, no se refiere solo a cosas, artículos, es decir, posesiones, no. Se refiere, hermanos, a todo lo que Pablo perdió, Saulo perdió. A ver, vamos a hacer una breve lista imaginaria de cosas. Y no imaginarias, sino de las que sí perdió. Pero vamos a pensar en nuestra mente, a ver, ¿qué perdió él? Pues perdió un cargo que le redituaba buen salario. ¿Cuánto gana un senador o un diputado o un miembro del gabinete? Pues alrededor de 110,000, ¿no? Más o menos mensuales, como sueldo base, más prestaciones, menos impuestos. Vamos a pensar alrededor de 150,000. Eso nada más, así bajita la mano, ¿verdad? A lo mejor ya estamos hasta siendo muy austeros. Inclusive antes ganaban más, ¿verdad? A lo mejor y ahora ganan lo mismo, pero diferente, ¿no? ¿Cuánto ganaba un miembro del Sanedrín? Hermanos, vamos a pensar alrededor de 200,000 pesos mensuales. Y yo le decía a unos hermanos una vez en una iglesia, hablando de este versículo donde dice, y todo lo tengo por basura. Y le dije, 200,000 pesos mensuales no son basura, no son basura, para ganarlos y estar seguro. Aparte, la perspectiva del cargo. Él estaba proyectado para ser el sumo sacerdote de la nación, estaba proyectado para ser el campeón del judaísmo, aparte que iba a aplastar la religión, o no la religión, la secta aborrecida llamada cristianos. Pero Cristo, hermanos, Cristo es la esperanza para su iglesia, para su pueblo y aún para este individuo. Porque Él dice, todo lo que yo tenía, ahora lo tengo por basura. Su puesto, su dignidad, inclusive, por ahí algún comentarista del siglo I, especialista en el Nuevo Testamento, dice que para ser miembro del Sanedrín
tenía que ser casado. Y es muy probable que hubiera sucedido algo parecido con lo que sucedió con José en Egipto en la antigüedad. ¿Qué sucedió con José cuando el faraón le dijo: tú vas a ser el segundo en el reino y vas a ser el gobernador? ¿Qué dice a continuación allí en el Génesis 39 que narra el nombramiento de José de la cárcel al trono? Segundo en el trono de Egipto. Dice: y Faraón le dio por esposa a... Noten. Entonces, es muy probable que el joven Saulo le hayan dado a una esposa, ¿verdad? Acuérdense que en ese tiempo los matrimonios eran arreglados por conveniencias de los reyes o de los dirigentes. Por ahí un comentarista dice: es muy probable, porque era la ley de que tenía que ser casado el miembro del Sanedrín. ¿Y qué les costaba a los dirigentes? Decirle a una muchacha judía, acuérdense lo que dijimos cuando hablamos de la familia de Jesús, que las muchachas de 12 años en adelante ya podían ser casadas, podían casarse. ¿Qué le costaba a los judíos dirigentes decir: una muchacha para este joven fariseo, miembro del Sanedrín? Y yo creo que cualquier muchacha ahora, en la actualidad, sí se casaría con uno que lo están nombrando a un puesto donde va a ganar 200,000 al mes, ¿verdad? Iban a sobrar, creo, candidatas, o no, probablemente que sí. Pero no solo eso, era la dignidad del cargo, el puesto, todo lo que conllevaba. Y cuando aceptó a Cristo, se acabó, se terminó. ¿Cómo quedó? Por eso yo creo que muchos, como dice Felipe Garibo, y me llaman el loco, lo llamaron el loco. Dijeron: se trastornó el fariseo. Graduado de la mejor universidad de su tiempo, con honores, criado a los pies de Gamaliel, y por lo menos, ¿cuántos idiomas hablaba? Miren: griego koiné. El griego koiné era el griego común del pueblo. Griego clásico era el de los estudiados, ¿verdad? Arameo, hebreo y latín. Porque dice: hey, ¿sabes latín? Le dice ahí cuando lo apresaron y iban a llevar a Roma: ¿sabes latín? Miren, 5 idiomas, por lo menos 5 idiomas, sus títulos universitarios, su recién nombrado puesto, su recién función como líder de la nación. Todo lo tengo por basura para ganar a Cristo Jesús. Hermanos, las cosas materiales a veces se pueden perder totalmente. Puede venir por una crisis, un accidente, una enfermedad, o por aceptar a Cristo. Se puede perder todo. En la Biblia tenemos el ejemplo de Job, por ejemplo, ¿verdad? Perdió todo por ser fiel. Satanás se lo quitó. Hay una historia en el Antiguo Testamento que cuando yo pienso en lo material, que Dios hace milagros a favor de sus hijos, pues ahí está una esposa, vamos a decir así, de un recién egresado pastor. Muere el hijo del profeta, porque así se llamaban los hijos de los profetas, y le deja una deuda enorme. ¿Qué sucedió? Fue con el profeta Eliseo y ella le dijo: tu siervo era fiel a Dios, pero ahora tengo problemas, porque el acreedor, a quien se le debe, se quiere llevar uno de mis hijos como esclavo. Y el profeta Eliseo le dice: ¿qué tienes en tu casa? Dice: pues más una vasija de aceite. Una vasija de aceite. Vamos a pensar en términos generosos, que no era de litro, vamos a pensar que era de galón. Estaba grandecito el botecito de aceite, pero era toda su posesión. Y le dice: Señor mío, ayúdame. A través del profeta, ella le pidió ayuda a Dios. ¿Y cómo dice el relato del Antiguo Testamento, escrito en el libro de los Reyes? Dice:
Eliseo le dice, enciérrate en tu casa, consigue todas las vasijas que puedas, grandes, sí. ¿Qué sucedió? El milagro del aceite, así está. Nos la contaron desde niños, ¿verdad? En los departamentos, el milagro del aceite de la viuda. Y ahí llenaron vasijas, y cuando ya no había ni una vasija, el aceite cesó. ¿Cuántas vasijas se llenaron? Pues deben haber sido muchas, porque cuando ella le dice al profeta, le manda a decir, ya está lleno todo de aceite, pues ahora vende todo, y cuando vendas todo, pagas tu deuda, y del resto van a vivir ustedes, tú y tus hijos. Dios está dispuesto a proveer, hermanos. En el caso de Job, al final de su prueba, Dios le dio el doble. ¿Y al apóstol Pablo qué le dio? Materialmente no le dio, así como Job o como la viuda. Pero ¿saben qué dice él en Filipenses 4? Ahí vamos a ir. Estamos ya pasando a la segunda parte del mensaje. Filipenses 4. Filipenses 4, 12. Filipenses 4, 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí sabían que ese famoso versículo, hermanos, y todos los que están allá, de Filipenses 4:13, que hasta lo he visto como calcomanías en los autos, como cartel en las casas, todo lo puedo, está dentro del marco de lo que Pablo está diciendo de bendiciones materiales? El 12, desde el 11 empieza diciendo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Está agradeciendo a los hermanos filipenses que le enviaron una ayuda financiera con Epafrodito, y le dice, gracias por esa ofrenda fragante ante Dios. Y no lo digo porque tenga escasez. Ustedes lo mandaron, pero gracias a Dios, ahí voy, pero gracias por esa generosa ofrenda, ese generoso apoyo para él. Dice, he aprendido a vivir con abundancia o con escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo es la única esperanza cuando las finanzas quiebran. Y yo quiero contarles, hermanos, algunos detalles de la vida de Jesús que no hemos tocado, especialmente cuando José, su padrastro, aceptó el embarazo de María. ¿Qué sucedió allí? Pocas veces se predican de esto, pocas veces se predica. ¿De qué? Pues resulta que José, dice la Biblia en los evangelios, que cuando supo que María, la Virgen María, estaba embarazada, y el ángel le dijo, es del Espíritu Santo, él es ahí donde entendió un poco más el plan de Dios, pero antes, dice, quiso dejarla secretamente. ¿Por qué? Dice, porque era justo. Y cuando yo era un niño y leí por primera vez la Biblia, y luego de adolescente leí otra vez la Biblia, yo decía, dice la Biblia que porque era bueno, era justo, era bueno, la quiso dejar para no infamarla, dice. No, hermanos, ahí hay todo un proceso legal en el que José se involucró por aceptar el embarazo de María. Cuando dice que era justo, aparte de que pues era fiel a Dios, ¿no? Un seguidor de Cristo, un seguidor de Dios, pues fiel. No, cuando dice que como José era justo, es que en cada sinagoga, en cada pueblo, los judíos habían constituido un grupo, como de jueces, como de consejeros, y generalmente eran hombres ya de edad avanzada, y que toda la comunidad judía y la sinagoga, todos daban testimonio de que eran irreprensibles en cuanto a la ley judía, que eran honestos, que eran, no toleraban el pecado, que eran, puros santos, pues, en otras palabras. Era un grupo
una comunidad de los justos, así eran llamados, los irreprensibles. ¿Y qué tiene que ver esto con Jesús? Mucho. Porque cuando llega María a los 3 meses de embarazo, así lo recordamos rápidamente para que no nos gane el tiempo, cuando el ángel le dice que su prima Elizabeth ya era el 6º mes de su embarazo, ella se fue a las montañas de Judea y se tardó 3 meses allá. ¿Por qué? 6 meses y 3 meses, ¿cuántos son? Pues nació Juan el Bautista, su sobrino, podemos decir, o sea, porque era su prima Elizabeth y ella quería estar y estuvo cuando nació Juan el Bautista. Pues se regresa y ahora ya tiene 3 meses de embarazo. Llega a Nazaret, cuando se fue, pues se fue como una muchacha, ahora ya regresa como una dama embarazada. O sea, ¿hay diferencia o no hay diferencia? ¿Y a dónde llegó? ¿Y dónde vivía? Pues en Nazaret. ¿Y qué era Nazaret? El peor lugar del mundo para vivir. ¿Cómo dice la Escritura que era el refrán para Nazaret? ¿Alguien me puede decir? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Era una pregunta irónica. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Pues llega la bienaventurada Virgen a Nazaret. ¿Y ustedes saben, pueblo chico? Y luego Nazaret, hermanos. ¿Qué sucedió? Llamaron a José, a las autoridades de ahí del templo. Como se dice en la iglesia adventista, lo llevaron a junta, pero ahí sí eran estrictos y severos. Y José era miembro de la comunidad, la cúpula del poder religioso, porque era justo, conocido por honestidad, integridad, observador de la ley, que no tolera el pecado, que es fiel a las tradiciones y leyes judías, en todo, y luego ciudadano ejemplar. Esa es otra característica del grupo de los justos, en cada pueblo y ciudad donde había una sinagoga. Así que en Nazaret no era la excepción, José era miembro de los justos. Quiero que imaginen esta entrevista. José comparece ante la congregación de los justos, no sabemos cuántos eran, puros ancianos de barba blanca que eran considerados ante la sociedad y ante la iglesia irreprensibles. Y le dicen: José, te tenemos algunas preguntas. A ver, ¿María es tu novia comprometida a casarse? Sí. ¿Está embarazada? Creo que tragó saliva y dijo: sí. ¿Es tu hijo? ¿Tú lo engendraste? Porque si él lo había engendrado, entonces tenía que ser apedreado. Él y María, los dos. Así estaba la ley. ¿Tú lo engendraste? ¿Es tuyo? No. Entonces ella ha cometido fornicación. No exactamente. ¿Cómo? ¿Está embarazada? Dice que el Espíritu Santo. No se rieron los ancianos allí porque eran supuestamente irreprensibles, pero ese era un cuento que nadie se creía. No le creyeron. Entonces le dijeron: José, de acuerdo a nuestras leyes, María debe ser apedreada. Por eso él la quiso dejar secretamente, para que él no tuviera que ver con el proceso judicial del apedreamiento de María, mis estimados y estimadas. ¿Qué sucedió? Pues le dijeron a José: José, ¿vas a iniciar el procedimiento? El procedimiento para apedrear a María por fornicaria. Le dice: no. O te vas a acoger al inciso, no sé qué inciso de la ley, donde decía que en un caso dado el prometido de la dama podía salvarla del apedreamiento, porque por decisión de él aceptaba el fruto del vientre de otro hombre. Y eso ya para la ley judía era oprobio, vergüenza. Y entonces cualquier hombre que hacía eso, fíjense, acuérdense, estamos en una sociedad patriarcal, machista.
casi misógina, podemos decir, de desprecio a la mujer. Entonces, ahí está José delante de, y le dicen, ¿qué vas a hacer, José? Tienes dos alternativas. O pones la demanda, podemos decir así, y tú vas a ser el primero que va a aventar la piedra contra María en la plaza principal del pueblo, tú lo sabes. Y si no, entonces puedes tú salvarla, es cierto, pero acuérdate lo que va a pasar contigo. ¿Qué sucedía con el hombre que aceptaba el fruto del vientre de su prometida de otro que no era de él? ¿Qué sucedía? Poco sabemos esto. Era degradado públicamente ante la sociedad como tonto, cómplice de pecado, padre de un hijo de fornicación. Bueno, tantos títulos despreciables que le daban al hombre que hacía esto. Y en el caso de José era peor tantito para José. Él tenía que ser degradado no solo ante la sociedad y ante la iglesia, sino que iba a ser despojado de su carácter de íntegro, fiel, justo. Automáticamente salía de la congregación de los justos y quedaba por abajo del estatus de los otros. No solo le quitaban su categoría de congregación de los justos, de los irreprensibles, de los santos, podemos decir así, sino que iba a ser degradado más abajo que cualquier miembro común de la sociedad. Y eso le pasó a José. Él le dijo, acepto al fruto que trae mi prometida en su vientre. ¿Lo aceptas? Muy bien, ok. No sé cuántos días tardaron para que en la plaza pública lo degradaran, lo vituperaran, lo insultaran. Algunos eruditos dicen que hasta los jóvenes podían escupir a tal hombre sin sufrir ninguna consecuencia, porque era despreciable el hombre que hacía eso. Y José perdió todo por aceptar a Cristo. Fíjense, ese detalle en la vida de Cristo no lo sabemos, pero hay otra cosa, y esta es la parte final, lo material. Cuando alguien tiene un negocio, tiene un taller, y toda la colonia o toda la ciudad saben que es honesto, íntegro el hombre, el dueño de la empresa, o si es un negocio. Vamos a pensar ahora en términos más prácticos. Un negocio de comidas. Dice, vamos allá, porque es una hermana de la iglesia. ¡Ah, qué bien! Quiere decir que no usa aceites que no van con la salud. Ok, pero no solo eso, es bien limpia. Ah, pues con más razón. Y luego está sabroso, perfecto. Y luego hay muy buena atención. No, ya, ahí se le amontona la clientela. ¿Cómo era la carpintería de Nazaret antes de Cristo? La carpintería de José, ¿cómo era? Si él era de la congregación de los justos, de los irreprensibles, de los santos, de los ejemplares ciudadanos de Nazaret, ¿cómo era considerada la carpintería? ¿Tenía clientes o no tenía clientes? Dice, José de Nazaret te entrega los muebles a tiempo. Y vaya que hay varios hermanos que son mis amigos y son carpinteros, a lo mejor alguno aquí o allá. Y me han dicho, no, pastor, sí, la verdad es que no tenemos muy buena fama de puntualidad. Te dicen, en 15 días le entrego su trabajo. Y ahí está, aguánteme una semana más, es que me cayó otro trabajo. Pero la carpintería de José, puntual, honesto. Oye, le puso una madera que no era, pero pues como va por dentro, ya déjalo ahí. No, José era irreprensible, buenos precios, calidad en el trabajo. Y cuando lo degradaron públicamente, que ahora era el hazmerreír de Nazaret, ¿ustedes creen que afectó al negocio, sí o no? Por supuesto, hermanos.
Y de por sí la familia vivían al día. Se fueron hasta abajo. Todo lo he perdido, dijo el apóstol Pablo, por causa de Cristo. José de Nazaret podía decir lo mismo. Todo lo perdí por causa de Cristo, por ser fiel a Él. Pero hermanos, cuando las finanzas quiebran, cuando todo se viene abajo, ¿quién es la esperanza? La esperanza es Jesús. Yo no sé si José en esta vida recibió una recompensa material por aceptar a Cristo. Los evangelios guardan silencio. Lo único que dice el libro del deseado de todas las gentes es que él murió poco tiempo después de que regresaron de la visita al templo cuando Jesús tenía 12 años. Y ahí dice otra frase: la muerte de José trajo mayor sufrimiento a Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ni aún sus hermanos creían en él. José era el referee en la familia. José era el que tranquilizaba a sus hijos. Por culpa de ese niño estamos más pobres de los de por sí, ya éramos pobres y nos fuimos abajo. Ya no quiere la gente que les hagamos trabajos en la carpintería. Todos se burlan de ti, papá. Qué vergüenza para la familia este niño, hijo de fornicación. Qué difícil, hermanos. Por eso cuando los evangelios dicen que Jesús regresó a Nazaret, muchos decían, ¿no es este el hijo del carpintero? Pero otros decían, ¿no es este el carpintero? ¿Quién tiene razón? ¿Un evangelio que dice que la gente de Nazaret dijo, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿O el otro, no es este el carpintero? Las dos cosas. Porque Jesús fue hijo de José y ayudó en la carpintería desde niño. Pero es muy probable, altas probabilidades, de que cuando murió su padre, los hijos de José le dijeron a María, por culpa de tu hijo, es que nos fuimos abajo financieramente en el taller, en la carpintería. Pues ahora que tu hijo ya tiene 12 años, que él se encargue y que nos mantenga. Hay cosas en la vida de Jesús que están allí, hermanos. Por eso dicen, ¿no es este el carpintero de Nazaret? Yo creo que sí, Jesús llegó a tener que asumir, como muchos que he conocido a lo largo de mi ministerio en la iglesia, me dicen, pastor, yo tenía 13 años cuando me hice cargo de mis hermanitos, murieron mis padres. Hermanos, cuando hablamos de estrechez financiera, cuando hablamos de problemas económicos, Jesús es nuestro ejemplo y es nuestra única esperanza. Él sabe que a veces derramamos lágrimas porque se acabó, porque no hay nada, porque no hay trabajo, porque no se pueden pagarlas y porque ya si pagas renta, ya te van a sacar porque ya debes 2 meses. Bueno, creo que ni toleran, creo, los arrendadores esta circunstancia. O la mensualidad de la casa para los que tienen su casa y la están pagando. Hermanos, en lo material, en lo del dinero, Jesús sabe que es sufrir escasez. Por eso cuando el apóstol Pablo, me imagino que estudió la vida de Cristo, habrá dicho, no, pues todo lo tengo por basura para ganar a Cristo Jesús. Y esta noche, hermanos, el Señor Jesús está aquí. Y si hay alguien aquí o allá de nuestros hermanos, amigos, que están sufriendo estrechez financiera, que sienten que dice, cuando el mundo se desmorona, cuando el dinero se pierde, cuando las finanzas quiebran, se desmorona, la esperanza es Jesús. Si hay alguien que tiene un problema financiero y está sufriendo, pero bastante, hasta ha llorado, porque a veces se junta la enfermedad, el desempleo, y todavía alguien nos defrauda, nos queda mal. Bueno, en el trabajo no nos quieren ni pagar la indemnización de porque nos desemplearon. Hay circunstancias difíciles en la vida, hermanos. Y cuando es lo financiero es muy sensible, pues. Y le echamos la culpa a Dios y decimos, Señor, ¿pero por qué? Recordemos, estamos en un mundo donde la guerra entre el bien y el mal, y Satanás sabe
que si ataca a la familia y si ataca las finanzas, la gente va a perder la fe. Pero esta noche el Señor Jesús está aquí, hermanos. Y Él dice, yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Falta tiempo. He conocido experiencias de hermanos que han caído hasta el piso financieramente, pero se aferraron a Jesús y el Señor los levantó y ahorita son prósperos porque confiaron en la única esperanza que es Cristo Jesús. ¿Le daremos al Señor nuestra vida financiera también? ¿Cuántos queremos decirle, Señor, ayúdame? Las tarjetas ya se llenaron, las cuentas están vacías, pero el Señor Jesús puede ser la esperanza y la solución. Tenemos un canto final. Nuestro hermano Víctor nos va a cantar un canto de consagración, de llamado. Pensemos, hermanos, ¿por qué no le entregamos a Jesús también nuestra billetera, nuestra cartera, nuestro trabajo, nuestras finanzas? Que Dios nos ayude, hermanos, para que Cristo sea la única esperanza en estas circunstancias de la vida. Dime, Señor, qué camino andar. Quiero cumplir tu voluntad. Dime, Señor, si hay pecado en mí, en senda oscura voy. ¿Qué camino sigo, Señor? Dime tú, ¿cuál es el lugar donde pueda cumplir tu voluntad? Dime, Señor. Cuando la duda en mi mente está y si vacilo en mi decisión, dime, Señor, si es que hay duda en mí, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué camino sigo, Señor? Dime tú, ¿cuál es el lugar donde pueda cumplir tu voluntad? Dime, Señor. Dime, Señor.
Gracias. Gloria a Dios, hermanos. ¿Cuál es la voluntad del Señor? ¿Qué nos quiere decir el Señor esta noche? Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Todos los que esta noche quisieran colocar su empresa, su negocio, su trabajo, la vida material en la familia, las finanzas familiares, quisiera que se colocaran de pie. Y los que quieran venir aquí al frente, voy a hacer una oración especial, porque pocas veces oramos, hermanos, por los asuntos materiales. Pensamos que la Biblia y lo espiritual está distanciado, divorciado de lo material. No, Dios desea que seamos prosperados y que podamos nosotros, hermanos, podamos salir adelante en lo financiero. Todos los que tengamos alguna petición, vamos a colocarnos de pie y vamos a hacer la oración, hermanos. Y si alguien desea venir y colocar sus finanzas familiares en las manos de Dios en forma especial, venga, no tema, no tenga miedo, no tenga temor, no tenga vergüenza, no tenga pena. Venga y dígale al Señor: Señor, yo quiero colocar mi vida financiera en tus benditas manos. Venga, hermano, dígale al Señor: yo quiero colocar mi vida financiera en tus benditas manos. Mi negocio, mi empresita, mi empresa, no sé, venga. Las finanzas son muy importantes, hermanos, ¿verdad? Muy, muy importante. Sin dinero no podemos estudiar, no podemos comprar, no podemos comer. Y Dios quiere darnos dinero, quiere darnos clientes, quiere darnos que tengamos finanzas sanas, hasta para poder apoyar a otros. Dios quiere darnos bendiciones materiales. Vengan, acérquense, vamos a pedirle al Señor esta bendición, esta noche. Allá, mis estimados, colóquese de pie si está sentado, y si está de pie, dígale al Señor que bendiga sus finanzas, que bendiga su hogar, su trabajo, sea empleado o sea emprendedor. Dios quiere que no pasemos escasez, hermanos. Hay otros principios bíblicos, ¿verdad? Por ejemplo, hacer un pacto de fidelidad con Dios, eso es muy importante. Hay otros principios, pero lo primero, entrégale todo a Jesús, incluyendo tus finanzas. Vamos a orar, oremos. Bendito Señor y Padre, gloria sea a tu santo nombre. Eres bueno, Señor, eres maravilloso. Podríamos pasar aquí toda la noche contando experiencias de cómo tus hijos salieron adelante financieramente hablando, cuando estaban en la bancarrota, cuando estaban en el piso, cuando no tenían dinero, cuando no tenían trabajo, cuando todo se había terminado. Y esta noche, Señor, venimos a ti. Los que somos emprendedores, tenemos un negocio, una empresa, un trabajo donde no solo dependemos nosotros, sino otras familias. Pero también estamos aquí los que tenemos un empleo donde alguien nos paga semanal o quincenalmente. Todos. Y los que están allá conectados en YouTube, los que están conectados en el Facebook, Señor, y tienen una necesidad financiera específica, Señor, toma esa necesidad. Y que como el apóstol Pablo podamos decir: he vivido en la abundancia, he vivido en la escasez, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, toma nuestra vida financiera. Te necesitamos, Señor. Algunos estamos iniciando un emprendimiento, un negocio. Otros ya lo tienen, Señor. Pero la crisis aquí en Ciudad Juárez han cerrado muchas maquiladoras. He escuchado esa declaración al andar aquí. Aquí hay crisis financiera, Señor. Pero tu pueblo, porque tú eres la única esperanza, puede tener abundancia en medio de la crisis. Cúmplase tu voluntad, Señor, en la vida de todos los que estamos aquí. Para que el negocio, para que el emprendimiento o el empleo nos dé los recursos que necesitamos. Aquí hay jóvenes que están estudiando,
que consigan el apoyo, la beca, los recursos que necesitan para que su sueño se haga realidad, pero siempre colocándote a ti en primer lugar. Que vayamos a nuestra casa esta noche, que vayamos a donde tengamos que pasar la noche, seguros de que las finanzas de nuestras personales o familiares, o de la empresa o del negocio, están en tus poderosas manos. Que vamos a salir adelante contra viento y marea, porque tú puedes abrir las ventanas de los cielos y derramar bendiciones hasta que sobreabunden. Gracias, Señor. Dejamos este asunto sensible en tus benditas manos. Bendice a mis hermanos aquí presentes, bendice a mis hermanos y amigos allá conectados en las redes. Señor, que todos esta noche tengamos la seguridad de que vas a proveer para todo lo que necesitamos y para todo lo que nos hemos propuesto para hacer crecer nuestras finanzas familiares. Señor, gracias por escucharnos. Oramos en el nombre más poderoso, en el nombre de aquel que sufrió escasez y pobreza, para que por su pobreza fuésemos enriquecidos. En ese nombre precioso, el nombre de Jesús. Amén. Amén.